Muy buenos días a todos los radioescuchas de Pulso Emocional con la socióloga Francesca Soto. El tema de hoy va a ser sobre abuso sexual, que fue el que indiqué el domingo pasado. Y también tengo como invitado al doctor Costa, que va a estar profundizando sobre el tema de la Ley 408 y la Ley 183. Ambas, una surgió en el año 2000 y otra en el 2008. Él tiene una preocupación como profesional, él se especializa más en el área de las adicciones y tiene unas inquietudes que luego él va a estar profundizando. Sobre el tema del abuso sexual, yo pienso que es un tema que todos los profesionales de la conducta humana debemos de aprovechar estos foros para estar enfatizándolo. ¿Por qué razón? Hoy me dio, ¿verdad?, con entrar a la página para verificar los datos estadísticos que hay. Los que tienen más recientes, obviamente son hasta el 2018. Lo más que me preocupó de estos datos, según las regiones, Bayamón y Ponce son de las regiones con más reporte. Entonces, para ese 2018 hubo un total de 1,182 reportes y para esto solamente hubo 147 arrestos. Muchos de los casos quedaron archivados. Y entonces este tema del abuso sexual, más allá de los datos estadísticos, también hay que reconocer que no todos los datos están. ¿Por qué razón? Porque el abuso sexual todavía es un tema de tabú. Es un tema que no muchas veces se hacen querella ni se reporta. ¿Por qué razón? Porque son procesos fuertes. Hay padres y profesionales que se dedican a esto, que muchas veces entre sus recomendaciones, que no debería ser así, es que pues se base por un proceso de intervención de una forma privada y no sea expuesto a través de juicios. ¿Por qué razón? Porque cuando eres víctima y muchas veces cuentas estos procesos, vuelves a victimizarse. Es un proceso fuerte y muchas veces los métodos, como en este caso que me llamó la atención, que yo digo, wow, tantos casos reportados y solamente 147 arrestos. O sea, estamos hablando que los demás casos quedaron totalmente ahí en expediente y nada por hacer. Además, también cuando uno lee los periódicos, uno ve que muchas de estas personas, antes de que se lleve a cabo los juicios, las multas que se le dan es sumamente baja. Entonces yo creo que el sistema tiene que tomar en cuenta también y enfocarse en cuestión de la cantidad que a veces se le da a estas personas, porque yo voy a decir algo. Nadie va a inventarse una historia. Hay casos y hay casos, porque pues eso hay que tomarlo en cuenta, pero específicamente niños, cuando se trata de niños, esto tú lo puedes identificar en sus conductas, en sus dibujos. O sea, vas a ver dibujos más alterados que para darte un ejemplo, doctor Costa, entre los dibujos que uno puede ver son que los niños dibujen ya sea animales, pero enfocados en que parece estilo el miembro. Si es en el caso de que fue un varón el agresor, vas a ver como si fuera un pene camuflajeado. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces esto es un tema muy doloroso, especialmente para, por ejemplo, si una hija, en el caso de las que son madres, te dice, mami, mi papá abusó de mí, o mi padrastro abusó de mí, o mi tío abusó de mí, o fulano abusó de mí, uno entra en un proceso de negación porque uno no quiere imaginarse eso y uno lo ve, ¿verdad?, como el fin del mundo. Entonces también muchas veces las víctimas, depende de la reacción, pues toman silencio. Porque voy a mencionar aquí parte de las amenazas que reciben las víctimas de abuso sexual, especialmente en menores, porque me estoy enfocando en menores. Muchas veces se les chantajea y como en Puerto Rico, porque estamos hablando sobre la cultura puertorriqueña o cualquier cultura de América Latina, existe el tabú para hablar sobre el tema de educación sexual, que es sumamente importante. Es sumamente importante que ya desde los 5 años un niño sepa
identificar sus partes íntimas. Es sumamente importante, no lo podemos ver como algo grave, como algo malo. Es importante que le hablemos como es. Si en su país la parte íntima de la fémina se le conoce como vagina o vulva, usted se lo explique de esa forma. Y si los testículos, la próstata o el pene, en el caso de los varones, se le conoce de esa forma, que se le explique. Y que se le explique todos esos factores. Mira, de esta forma es que se hacen las heces fecales, por aquí es el proceso de la orina. Se supone que todo eso se explique. Eso no es unos temas para uno alarmarse, ni que, ¿verdad?, que la gente entren en crisis. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos tenemos un sistema reproductivo, un sistema urinario que es importante que las personas conozcan, que tengan conocimiento desde que son pequeños y que esto no lo vean como que estos temas se tocan de ciertas edades. No. ¿Por qué? Porque la media de edad para abuso sexual por lo general es de 4, 5, 7 años. Entonces, si en estas edades no saben identificar, y para que sepan, hay casos de menores de 2 años donde han sido víctimas de abuso sexual. Entonces, si estos menores no conocen sobre esto, los menores no saben nada, se les engaña, se les dice esto es un juego, porque el agresor nunca va a llegar donde la víctima con un objeto a amenazarla. El abuso sexual no ocurre de esa manera. Los abusos sexuales en menores ocurren o entregándole un dulce, o diciéndole esto es un tipo de juego, o te voy a enseñar a correr bicicleta, o vamos a jugar, en el caso de las niñas, que muchas de ellas tienen casitas de muñeca, vamos a jugar en la casita muñeca, hazme la comidita. O sea, los engatusan a través de juegos. Y otra cosa que yo siempre enfatizo, porque yo he ido a lugares recreativos de menores y me llama mucho la atención que los padres se creen que porque este sitio sea exclusivamente de menores y porque hay un personal, los descuidan. Para que ustedes sepan, en los lugares donde van las personas que cometen estos hechos, es en los lugares donde están los menores, porque ahí es donde van a encontrar las víctimas. Por eso cuando vamos a ver, si nos vamos para el tema de los niños desaparecidos, ¿dónde ellos desaparecen? En los parques, por lo general. Eso es uno de los lugares número 1 principales donde ahí es que te van a robar, o por el mismo vecindario, mientras corren bicicleta, que esa es otra cosa, que a los niños también hay que cambiarle los horarios de rutina. No le tengan una hora, que esta es la hora de bicicleta o esta es la hora que el niño juega. No. Hay que cambiarle los horarios, hay que cambiarle las rutinas, como así mismo, como si a uno de los adultos que se nos dicen, si tienes esta hora laboral y esta es tu hora de salida, intenta, si sales muy tarde, de coger otras vías, nunca acostumbre la misma. Pues ¿por qué no decirle estas cosas a los menores y no tener estas cosas, ¿verdad?, en cuenta en caso de los menores? ¿Sabes? Tenemos que estar conscientes de esto. Y cuando un menor les diga, le verbalice, me están haciendo cosas extrañas, no se espante, no haga como que no le creo, que de ese tema no se habla, simplemente escúchelo, porque el tema del abuso sexual, las personas piensan que es simplemente el contacto directo o coito, nada más, y no es así. El abuso sexual puede ser simplemente porque te toquen, que te toquen las partes íntimas, ya sea la vagina, senos, lo que sea. Eso no es simple, eso es abuso sexual, para que ustedes sepan. Y el problema de esto es que muchas veces, ¿verdad?, las señales son difíciles de identificar a corto plazo. Muchas veces se dan cuando ya están en etapa de adolescencia o son adultos. ¿Por qué razón? Porque todos tenemos unos mecanismos de defensa. Costa, háblanos un poquito de los mecanismos de defensa. Bueno, ¿te lo sabes ahí? Por lo menos lo más básico, para que hables un poquito, porque si no yo me quedo aquí, ya llevo. Pero los mecanismos de defensa que todos los tenemos y sí, salen como claro. Yo digo. Yo pensando cuando mencionas lo de las señales, en la práctica a través de muchos años trabajando con usuarios de sustancias, uno puede identificar lo que se llaman los trauma informado, porque las agresiones y las ofensas sexuales tienen un impacto, como bien señala, a nivel psicológico, y muchas veces cuando comienzan a identificarse
a nivel psicosocial, situaciones que marcaron etapas específicas de desarrollo de ese ser humano que comenzó a usar sustancias en X o Y edad, pero que por alguna razón a veces que no está muy clara, pues desarrolló el trastorno con mayor susceptibilidad que otro. Hay una correlación entre lo que es el abuso físico, el abuso emocional y el que incluye también sexual. Entonces, el mecanismo de defensa, pues básicamente, según la teoría psicodinámica, lo que hace es que te protege, ¿no? Un poco los niveles de ansiedad. Se trata de camuflajear para pasar en función social la realidad de la experiencia, ya sea porque la persona, y esto es bien interesante, entiende que pudo haber sido responsable o copartícipe y que no lo tiene claro en su historia y en sus procesos y en su memoria. Si sí, fue cuando víctima, se reprime es más difícil de trabajarlo. Difícil, y entonces puede moverlo a un área de, mira, mejor yo no lo toco porque entonces yo siento que yo fui responsable y consentidor. Y la realidad es que cuando se trata, como bien dice, no solamente en el caso de los menores, sino también personas adultas, cuando hay una agresión, es una agresión sexual. Mencionabas también el aspecto de las penas. Mira, existe en Puerto Rico un registro para ofensores sexuales y una de las recomendaciones también, Francesca, es que todas las personas que tengan niños menores vayan al registro de ofensores sexuales, que me parece que está, si no me equivoco, bajo la página, si no es de la policía, es del Departamento de Justicia. Y ahí usted puede identificar si hay alguien en su vecindario que está dentro de ese registro. Ese registro tiene unos datos muy específicos. En algunas jurisdicciones de Estados Unidos, personas que han tenido convicciones por agresión sexual a menores tienen que reportarle a la comunidad, sí, para donde que ellos entonces se muevan, para que entonces la comunidad pueda tener las protecciones. Y de ahí, ¿verdad? Se plantea el issue de si realmente hay rehabilitación. Pues mire, eso podría estar en discusión por mucho tiempo, porque hay personas que sí, que están en procesos terapéuticos, pero aquí el asunto es un asunto de seguridad. Hay que proteger a los menores y estas son herramientas que uno tiene. Claro, volviendo al área de adicción, no podemos concluir que las personas son usuarios de sustancias porque han tenido trauma. Exacto, no, ya mismo vamos a entrar a ese tema porque ese es otro. Ese es otro rollo. Sí. En cuestión de las personas que son víctimas de abuso sexual, esto es como todo el mundo. Tú sabes, cada quien es un mundo aparte. Yo digo, esto es un proceso de sanación diferente, que lo que le funciona, eso siempre yo lo estoy enfatizando, lo que le funciona a Laura, o lo que le funciona a Pepa, o lo que le funciona a Juan o a Luis, no es lo mismo que le va, tú sabes, no va a ser igual. Porque dos personas pueden estar en el mismo evento, pasar por el mismo trauma, ser por el mismo agresor en casos de abuso sexual, y las dos tener síntomas totalmente distintos y el proceso de terapia también de una forma distinta. Ahora, en estos casos así, yo siempre también enfatizo mucho el diálogo en grupo, eso ayuda. Sí. Eso ayuda mucho para el proceso de sanación, escucharse unas a otras, ayuda demasiado, más allá de individual, que es importante, grupal y asistir también a grupos de apoyo, que de hecho no sé si existe grupo de apoyo para víctimas de abuso sexual, fíjate, desconozco ese tema. Yo también lo desconozco. Y si no existe, yo voy a crear uno, yo voy a crear uno. Sí, no, por eso yo siempre les invito a que sigan la página de Francesca Soto Oficial, que vean este video y que me escriban. Para mí es bien importante porque yo digo, Pulso Emocional, el programa es para la gente, para que me hablen qué tipo de emociones. Claro, hay muchos temas que me han escrito desde bipolaridad, esquizofrenia, de autismo, todos estos temas que las personas tienen interés, madres, padres, ¿verdad? Que están bien alerta, pero este tema de abuso sexual yo no he podido silenciarme en el sentido de que ahora sí ha dado muchos reportajes, pero como yo digo, esto es un tema que hay que trabajarlo todos los días. ¿Por qué? Porque hay que olvidarnos de lo que sale en prensa, porque muchos de estos casos no llegan, como digo, ni son reportados y tampoco, pues, ¿verdad? Como se trata de menores,
La prensa lo que da es muy mínimo, no se le da seguimiento, no se sabe estas personas que son multadas, que abusaron ya sea porque era pareja de la abuela y abusó de la nieta de esa señora y salió bajo fianza. Ya luego no se le da énfasis aquí en Puerto Rico, y yo les hago un llamado a la ciudadanía, porque la ley 246, que es la ley de menores, entre otras leyes, cuando tú lees, que las puedes buscar en Les Jury, entra a lesjury.com, estas leyes así, y especialmente las de menores, enfatizan que los ciudadanos también podemos poner alerta. Nosotros, hasta se pueden hacer arrestos civiles, si tú sabes. O sea, si tú sabes que un menor está bajo riesgo, tú puedes obtener una custodia de emergencia de 24 horas. No vamos a esperar, ¿verdad?, que ocurran cosas graves. Y en cuestión de los agresores, como yo digo, esto es bien difícil de identificarlos. ¿Por qué razón? Porque los agresores, aquí hay muchos prejuicios, muchos estigmas. Las personas se creen que, en el caso de los usuarios, las personas piensan rápidamente en las personas que deambulan. Si nos vamos por esa línea, y no, eso no es así. Eso no tiene que ver con clase social. Igual, el tema de abuso sexual, esto puede ocurrir en diferentes tipos de familias. Esto no tiene que ver con estatus socioeconómico, si eres pobre, si eres rico, si eres de clase media. Cualquier niño y cualquier persona puede ser víctima de abuso sexual, y cualquier persona, no importa si tiene doctorado, si es abogado, sea de la profesión que sea, puede ser un agresor. Y por eso yo les digo a las personas, y especialmente yo no sé cómo se manejan en estos casos de las personas que llevan actividades, que ofrecen actividades ya sea para cumpleaños, o estos métodos, si constantemente o anualmente se le hace el proceso de sacar la ley 300, tú sabes que la ley 300 es una ley que se nos exige a nosotros los profesionales. En el caso mío, que estuve en un lugar de menores, yo tuve que presentar, más allá de mi carta de buena conducta, tuve que llevar la ley 300, y entiendo que a los maestros se le pide todos los años la ley 300. Y todas esas cosas están registradas. Más allá, yo sé que los ciudadanos tienen mucha indignación como a veces se manejan los casos, pero como dijo el doctor Costa, es importante que, aunque muchas veces, ¿verdad?, no se trabaje de la forma adecuada, que se diga para que se lleve un registro. ¿Por qué? Porque lamentablemente muchas veces estos tipos de agresores buscan otra víctima. Y entonces queremos, ¿verdad?, erradicarlo. Y para poder erradicar esto hay que hablar. Y yo sé que no es un proceso fácil, no es un proceso fácil. Y cuando a mí me preguntan, muchas veces las mamás o los papás que dicen, mira, realmente me han dicho que el proceso es bien fuerte, que la víctima pasa por un proceso difícil, yo prefiero que mi hijo no pase por esto. Y quieren tomar decisiones. Yo les digo, mira, el proceso de sanación tiene que ser por la misma víctima. Ellos son los que ¿verdad?, van a tener su técnica. Si el niño con el arte eso le ayuda a sanar, pues perfecto, pero hay que dejar que el niño también verbalice qué cosas, ¿verdad?, le ayuda. No es que lo bloquee, porque realmente pasar por un tipo de trauma, los recuerdos pueden venir. Simplemente que las terapias y cualquier proceso de ayuda o de asesoría de conducta humana de forma individualizada y personalizada, ¿verdad?, en casos así, en procesos de trauma, yo digo, esto es un trabajo constante. Muchas veces, igual que como desayunas, como almuerzas, o sea, muchas veces los recuerdos, aunque uno no quiera, le pueden llegar, pero si uno sabe trabajarlo y las técnicas y esa fórmula, pues uno se puede restablecer. Yo quiero que las personas sepan que no importa el dolor, que puede sanar. Puede tomar tiempo. A una persona le puede tomar 1 año sanar, a otra 5 años, pero no pierdan las esperanzas. La vida, yo sé que a veces hay refranes que la quieren pintar muy de rosa, pero la vida va a tener siempre sus procesos, lamentablemente. Pero sí podemos, y a las personas que han pasado por esto o que tienen algún tipo de
o que estén pasando por depresión o algún tipo de pensamiento, yo siempre digo, busque ayuda. Hay líneas que son 24/7 libres de costo que están dispuestos para ayudarle, pero siempre vamos a trabajar con las emociones porque las emociones se pueden trabajar, no pierdan las esperanzas, nunca las pierdan, porque siempre vamos a tener ese cablecito conector que nos va a dar esa calma en su momento. Es cuestión de encontrarlo, de tener paciencia, porque no es fácil, pero tener paciencia. Ahora antes de irnos a la pausa, yo quiero que el doctor, porque lo voy a dejar ahora en este también, en el último bloque, yo quiero traer otro tema que es sumamente importante, que es el de la ley 408 y la ley 183. Ambas leyes son parte de la salud mental. Correcto. Y con la ley 408, en casos de donde la persona no quiera recibir servicios, se puede tener una intervención de forma involuntaria, claro, una hospitalización. Cuéntanos cuál es su inquietud en cuanto a la ley número 408, que esto ya sería otro tema, y para las personas que tengan más inquietud en casos de abuso sexual me pueden escribir de forma privada. Yo siempre pido que sea de forma privada a través de la página de Facebook de Francesca Soto Oficial, o entran a www.francescasoto.com. Ahí yo voy a tener este video, voy a tener tagueado también en mi invitado, el doctor Costa. Antes de que él hable de estas leyes, él se encarga de adiestrar en casos de adicción, de certificar a las personas. Él está bien comprometido con este tema, que es un tema también que tenemos que mirar para ahí, porque me puse también a indagar y el problema del opioide está bien alarmante. Háblame un poco sobre ambas leyes y la inquietud que tienes. Gracias nuevamente, me encanta tu abordaje del tema. Creo que aunque no haya grupos de apoyo específicos, Francesca, sí se puede tocar a las puertas de los grupos de apoyo que ya están corriendo con pacientes que están en recuperación y resilientes de alguna condición de salud mental, y ver qué posibilidades hay de traer esos temas y si hay esa apertura también. Y creo que puedo hacerte un contacto ya inicialmente con el único grupo para personas que están en recuperación por bipolaridad en Puerto Rico. Yo he oído, ese es el de Ana Vizcarrondo. Ese es el de la trainer Vizcarrondo, eso es así, excelente. Pues mira, nos trae 23 años de práctica ininterrumpida en servicio directo como profesional de la adicción, combinado también administración, y ahora básicamente consultor, evaluador y todo el trabajo que hacemos en términos de recomendaciones cuando estamos atendiendo personas con trastornos adictivos. ¿Cuál es la preocupación? Pues mira, mencionaste un aspecto de la creciente epidemia de muertes por sobredosis de uso de opiáceos. Eso es lo que se conoce como un hecho sin precedente histórico epidemiológico. O sea, no había una forma de predecir y anticiparla. La tenemos arriba. Estamos viviendo esa epidemia. No la teníamos hace 5 años, no la teníamos hace 3 años. Venía creciendo. No la vimos en ningún momento, y todas las agencias de respuesta y todas las agencias que se encargan de transferir fondos para que puedan darse los servicios lo han entendido y lo han aceptado así. Tenemos también la situación de los pacientes con trastornos concurrentes. Eso tampoco lo teníamos hace 10, 5 años atrás. No veíamos tantas condiciones de salud mental que están a la par con el problema de uso de sustancias. Tenemos una explicación con relación a eso, pero no es una respuesta científica, concreta, sino que la hemos visto en la práctica. Y es que en la medida en que va aumentando la droga, la oferta, y todos estos análogos y sintéticos que no tienen ningún tipo de control ni de quality ni de uso humano, en esa medida podemos decir que el impacto en el cerebro es mayor. Por lo tanto, por default, ya sea en el momento en que se hace la intervención o posterior a que se trabaja el aspecto de estabilizar la persona, eso empieza a salir. Así que esa sería también la otra preocupación, cómo ha aumentado vertiginosamente todas estas salidas de análogos y cómo las sintéticas
básicamente se reproducen. Hay un mercado enorme, Y podemos tener aquí un toxicólogo en mi grupo de adiestradores, que siempre estamos compartiendo en diferentes hospitales, en diferentes escenarios. Nos puede hablar sobre las versiones de las versiones de las versiones de las versiones. Prácticamente en términos de respuesta profesional e humana, es sencillamente un reto, por no decir imposible. Doctor, la preocupación con la ley 408 que fue implementada en el año 2000 y la ley 183 que fue en el 2010, en el 2008, es que no se enfoca tanto en este problema de las adicciones. Excelente. Mira, cuando surge la 408... Yo sé que ya mismo vamos a una pausa y yo quiero... Avisa, claro. Sí, que todavía no me han dado la señal por aquí. Ve, quedan un minutito y medio, ¿verdad? Que ya vamos para una pausa. Yo quiero que me hables entonces, cuando regresemos de la pausa, sobre la importancia que entonces nos enfoquemos en ambas leyes que son parte de, ¿verdad?, de aquí de Puerto Rico, para entonces estar enfocados en este tema. Excelente. Que no se toca mucho, como dices, en los medios o que no lo miramos tanto porque nos enfocamos en otros temas. Quizás nos enfocamos en el problema de las drogas, pero enfocado en la línea del narcotráfico. Y hay otro tipo de problemática que hay que mirar más allá, que son las raíces. Así que a las personas que se están despertando ahora pueden ver este video a través de Facebook como Francesca Soto Oficial. Y yo siempre digo Francesca al final con C, no con K, para que me consigan más fácil. Así que nos vamos a una pausa y regresamos por aquí por Pulso Emocional con Francesca Soto para que el doctor me hable sobre la importancia que se toque el tema de las adicciones y se pueda, ¿verdad?, revisar la ley. Revisar ambas leyes. WKAQ 580 saca la cara por el pueblo de Puerto Rico. Vivimos una de las peores crisis sociales de nuestra historia. Violencia, crimen, corrupción, depresión, suicidios, adicciones alcanzan cifras alarmantes. No podemos hacernos de la vista larga. WKAQ, comprometida con Puerto Rico, presenta Pulso Emocional con Francesca Mari Soto, socióloga, psicóloga, asesora en conducta humana y social, con más de 10 años de experiencia. Llega al 580 para formar parte de nuestro esfuerzo por un mejor país. Francesca Mari Soto, fundadora de Estructura Latina, sociedad sin fines de lucro enfocada en los más necesitados, trae su pasión, conocimiento y experiencia en el campo de las ciencias sociales y salud mental, porque estamos seguros que vamos a salir de esta crisis que nos azota. Todos nacimos con un propósito y no hay una fecha exacta de inicio para el mismo. Si te sientes perdido en el camino, quiero que sepas que mientras tengamos vida, no hay imposible. Pulso Emocional con Francesca Mari Soto. Domingos a las 7 de la mañana por WKAQ 580. Sacando la cara por el pueblo de Puerto Rico. Buenos días a todos los radioescuchas de Pulso Emocional con la socióloga Francesca Soto. El día de hoy, en la mañana, hemos tocado el tema de abuso sexual. Me enfoqué en unos puntitos ahí más, yo digo, más en arroz y habichuela, porque a veces uno busca, ¿verdad?, ciertos puntos y se va muy estructurado. Para las personas que quieran más información, como siempre yo digo, en internet vas a conseguir de acuerdo a cualquier tipo de punto, y en el tema de abuso sexual, como yo indiqué, es un tema también que las señales son también de forma individualizada, o sea, no hay una base tanto colectiva, una señal es totalmente colectiva porque cada quien los procesos traumáticos los maneja de una forma u otra, pero sí va a haber ciertas señales. No necesariamente las señales del abuso sexual ocurren un mes luego del abuso o el mismo día. Las señales pueden ocurrir en el proceso de adolescencia, cuando las personas son más adultas. Así que estos tipos de traumas y de procesos tan dolorosos es importante trabajarlos, porque uno crea, mi niño fue abusado, vamos a apuntarlo quizás en baile solamente y olvidémonos de la parte emocional porque no refleja ningún trauma. No pensemos en eso, porque las cosas explotan, van a explotar, y es peor que sea cuando sean ya más adultos y no se trabajó los problemas de forma
paulatinamente, como yo indico. Las cosas hay que trabajarlas poco a poco y así es mejor. Además, yo digo, las emociones es algo que las tenemos que trabajar constantemente, como hacer ejercicio físico, como comer y todo esto, que sea parte de nuestra rutina y que no sea visto como un tabú. También estamos añadiendo en la mañana de hoy el tema de las adicciones. ¿Por qué razón? Porque es un tema que es importante, que es un tema que nos debe de preocupar a todos como sociedad, porque muchas veces el problema de adicción no es simplemente en sustancias ilegales. Hay sustancias legales, como en el caso del opiáceo, que son medicamentos muchas veces utilizados para el dolor, pero que ocasionan adicción cuando vienes a ver el fin y al cabo. Entonces es importante que las personas que están consumiendo estos tipos de medicamentos le tengan una comunicación genuina con sus médicos. Claro. Es importante, igual los padres, cuando ustedes vean que su hijo tiene algún tipo de medicamento, ya sea porque fue operado para la rodilla o usted tiene algún tipo de inquietud, por favor consúltelo, porque hay historias y hay historias de madres que han perdido a sus hijos por este tipo de problemas que muchas veces queda silenciado. El doctor, yo quiero que me hable de un trasfondo y sobre cómo surgió la ley 408 y también cómo es que surge la ley 183, que es también una ley de salud mental, donde se enfocó más en los adolescentes. Ambas leyes amarran el tema de la adicción, pero no está muy profundizado. Correcto. Y es importante que se profundice porque hay esta problemática de los opioides, que podemos buscar temas en diferentes fuentes, que ya es una alerta porque creo que es la segunda causa de muerte en los Estados Unidos. No es me lo que yo vi. Sí, cada 20 minutos aproximadamente el tiempo en que muere una persona por sobredosis de opiáceos en Estados Unidos. Aquí se están dando ya tendencias de muerte por regiones, no se ha documentado. Todavía no está el estadístico, pero está aumentando. Los que estamos en el field sabemos. Doctor, yo quiero que eduque realmente a la ciudadanía, porque muchas veces las personas, ¿verdad? Aquí a veces hay muchos estigmas, que yo siempre enfatizo de romper con las cadenas de los estigmas, de los prejuicios, porque uno puede estar de cualquier lado en cualquier momento. Claro. Muchas veces vemos ciertas poblaciones como que eso nunca me va a ocurrir a mí. Pero este tema de la adicción legal, que comienza de forma legal y sin querer termina, porque nadie entra en el mundo de adicción queriendo. Eso, cuéntanos todo esto y el trasfondo histórico de esto. Mira, así que te dejo todos estos minutos para ti. Bien interesante ese concepto, ¿verdad? Nadie comienza a usar sustancias pensando que va a tener un problema de adicción. Ves, mira, la ley 408 es una ley que se crea en el 2000. Donde por primera vez se integra lo que era adicción y salud mental. Antes se le conocía, ¿verdad?, a los GOYEHAMSCA como el Departamento de Servicios contra la Adicción. Con el surgimiento de la investigación y la identificación de pacientes que tienen estos trastornos concurrentes, se integran. Y es una respuesta también a lo que ocurrió en Estados Unidos con el Substance Abuse Mental Health Services Administration. O sea que el modelo se siguió. Y nosotros, pues obviamente en algunas áreas lo que hacemos es que copiamos, replicamos, porque es de la manera que podemos también recibir estos fondos, lo que se llaman los fondos recurrentes. Y qué bueno, porque hay dinero para ayudar a la gente. ¿Qué sucede? En aquel entonces el énfasis fue en establecer la adicción como un trastorno psiquiátrico. Entonces hubo una serie de terminologías que se utilizaban que para muchas personas que habían estado trabajando el field de la adicción resultó ser novel. Y en algunos casos, en algunos sectores, pues también hubo cierta resistencia. Así que con el pasar del tiempo, el aumento de consumo de sustancias, surgimiento de otras sustancias, entonces esta ley se revisa y en el 2008, la ley 183, hace un énfasis específico de que las personas que atienden poblaciones de usuarios de sustancias tienen que tener o especialización o educación continuada. Ciertamente, todavía prevalece el estándar de educación continuada y especialización, pero
La manera como se ha respondido ante la ausencia, si lo podemos plantear así, de especialización, porque cuando hablamos de especialización en adicción, por ejemplo, en medicina, es muy, muy limitada, muy escasa. Igualmente en las universidades que preparan profesionales en el área psicosocial. El surgimiento de las certificaciones... Son hermanas ambas, son como hermanitas, ¿verdad? Son derivadas una de otra. Y el surgimiento de las certificaciones es que viene a llenar esos espacios. Pero, ¿qué sucede? Ahora voy a hablar de la experiencia. Con 23 años en el field, comentaba yo con un grupo de colegas que somos consultores lo complejo que se ha tornado precisamente el field de la adicción, lo cual plantea un reto mayor para que los profesionales que tenemos educación en esa parte a nivel graduado, pues, que somos egresados de escuelas específicas y que hemos tenido licencias y certificaciones que están en Estados Unidos, ¿verdad? Y que podemos aquí ejercer, obviamente, bona fide. Tenemos este mayor reto de poder subir el próximo nivel. El próximo nivel sería entonces establecer ya una disciplina con una identidad propia que le podemos llamar profesional de la adicción con un nivel de licenciamiento. ¿Por qué? Porque es importante que la gente, el público, reconozca que hay un profesional que pueda atenderlo en eso que tú mencionas, Francesca, que no todo el mundo habla de lo que son las adicciones de uso médico aprobado legales, las que no lo son, y por qué no decirlo también, el surgimiento, el auge y la efervescencia con el uso del cannabis medicinal, que ciertamente no deja de tener unos componentes también adictivos y que hay algunas personas que sí pueden tener un beneficio en su salud, pero también pueden tener estas condiciones. Te tengo que invitar para un tema de eso aparte. Claro, con mucho gusto. Así que una de las áreas que a mí me gustaría retar, plantear, compartir, lo vamos a comenzar a hacer como un proyecto muy personal, ¿ok? Es revisar y actualizar la ley a la luz de la problemática ya en epidemia y sin control del uso de drogas. Por lo tanto, cuando uno piensa en esto, uno dice, bueno, ciertamente yo, que me considero una persona que he estado dedicándome a esto, lo planteo y lo veo como un reto mayor. Imagínate las personas que están empezando, que tienen unas educaciones continuadas, que hacen una práctica quizás limitada. Claro. Y digo, bueno, aquí hay unos espacios que hay que cubrir. Y aquí, dentro de eso, la propuesta sería tener una licencia, tener unos criterios de calidad, eventualmente tener unas cualificaciones a nivel de lo que se conoce como revalida o equivalentes a experiencia y certificaciones, abrir los espacios para que haya inclusión. ¿Te de gustaría un diferentes programa más profundo de lo que se dio? Claro, una propuesta. Sí, sí, eso me parece excelente. Definitivamente, porque la idea no es excluir, la idea es incluir. La idea, lo que sea más especializado. Más especializado. En eso, y te voy a dar un ejemplo bien sencillo. Mira, aquí hay una idea muy generalizada. Y yo tengo que decirte desde el punto de vista profesional, que he trabajado en Estados Unidos también aquí. Primero, que nosotros aquí tenemos unos profesionales excelentes, Francesca. ¿Okay? Tan buenos como allá. Lo que nosotros no tenemos aquí es la misma cantidad de flujo económico. Para poder dar un servicio y retener a ese profesional. Y aquí hay escuelas muy, muy buenas. Pero la idea que se tiene de los programas residenciales, que son y han sido históricamente los que han dado esta respuesta, organizaciones que sean no gubernamentales, pues no es la mejor. Y cuando tú revisas el porqué y ves los componentes de servicio, tú te das cuenta que la ley te plantea unos requisitos básicos. Y no quiero entrar en disciplinas específicas, pero esos requisitos básicos está chévere, pero no van a tener el impacto, no van a tener la calidad de servicio y no van a tener un resultado como parte de una persona que necesita un ambiente controlado residencial. Y de ahí es que viene lo de la ley 67, la famosa ley que lo mencionaste ahorita, que establece como tratamiento involuntario a las personas que tienen trastornos adictivos. Pero mira qué interesante, Francesca, cuando se establece esa ley, lo que se hace es que se recoge el espíritu de la ley de salud mental, que siempre ha establecido que las personas que puedan ser peligrosas potencialmente para sí o para otros, entonces iban a ser recluidas en hospitales psiquiátricos de manera involuntaria. Pues esa ley se trajo en la 408 y eventualmente
en la 183 para el trastorno de uso de sustancias. Lo que pasa es que hay que cualificar cuáles son los potenciales daños que se dan y dentro de eso tiene que haber un proceso en corte, porque es el tribunal el que lo ordena. Exacto. ¿Okay? Muchas veces tú encuentras personas que están en tratamiento residencial que no tienen los criterios, Francesca, no los tienen, ya sean mandados por corte, ya sea que hayan cometido delito. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Cuál es la idea del programa residencial? Tratar una condición o penalizar a una persona. Y cosas así se han dado históricamente. El tratamiento, correcto. Tú no conectas a la persona con el tratamiento. Mira, no es tu lugar. Pero no se ha revisado la ley, no se ha monitoreado su cumplimiento. Mira, en la ley se estableció que en un periodo de 24 a 48 horas, pues yo tuve la oportunidad de discutir en los proyectos cuando se iba creando la ley, que era mandatorio que un consejero o una consejera en adicción, que ahora le queremos presentar a la audiencia como un profesional de la adicción, tuviese que hacer una intervención con un usuario de sustancia que tenía unos criterios específicos por dependencia de sustancia para ser admitido. Sí, que es totalmente distinto a un proceso de terapia psicológica y todo salud eso. mental. Es totalmente distinto. Excelente. Qué bueno que lo traes, Excelente. ¿sabes por qué? Porque el problema es que en mi área muchos profesionales, no voy a mencionar exactamente, ¿sabes? Estamos en un área multidisciplinaria. Claro. Se creen que lo pueden abarcar todo y es otra línea, otro estilo. Igual pasa con psicología deportiva. El proceso es totalmente diferente. Eso el atleta no va a ir a coger un proceso de terapia de tantas secciones como es en caso de depresión, ansiedad. Es otro protocolo distinto y para adicción, qué bueno que trae, que es distinto. Es distinto y eso plantea un reto. Mencionaba lo del cumplimiento. Ciertamente los hospitales en Puerto Rico son muy responsables, en el caso de los psiquiátricos, con tener personal certificado, pero es ante la ausencia de profesionales licenciados que los tienen. Entonces, nuevamente insistimos en subir el nivel para tener una mejor respuesta. Y entonces dirigir a esas personas que tienen, Francesca, y mucha gente no lo sabe, unos derechos en la ley donde obliga a las aseguradoras, incluyendo la del gobierno, a cubrirle tratamiento residencial hasta cierto límite. Entiendo que son un máximo de 90 días. Todos esos son espacios que se pierden porque estos programas no tienen el personal requerido por ley. Mira, esto es algo así como un hospital. Tú no operas en un hospital si no tienes un administrador de salud licenciado. Es lo mismo. Debería entonces de darse la dinámica de que la persona que esté al frente de un proyecto de tratamiento tenga que tener los estudios y la licencia. Es como único. Te va a ir subiendo el nivel. Igualmente, no hay que accesar un tratamiento que tenga una licencia del Estado para buscar ayuda. Los profesionales licenciados pueden tener sus prácticas individualizadas y la gente puede acudir a ellos. Mencionabas la importancia y me gusta siempre tu estilo de educar la familia. Claro. No se quede con lo que le han dicho. Las cosas se pueden hacer mejor. Funcionaría incluso mejor. Así que un poco esa es la propuesta. Doctor, ahora yo quiero volver a la línea de adicción. Fuera de lo que las personas, cuando escuchamos la palabra de adicción, que fue lo que mencioné antes de irnos a la pausa, que lamentablemente en esta sociedad y en otras culturas se ve el tema de adicción como que es para personas que son de escasos recursos, para los que deambulan nada más. Entonces, correcto. El tema de la adicción, en el caso de la adicción en sustancias que son legales. Háblanos un poquito de esto porque yo vi un testimonio que de hecho lo compartí en mi grupo cerrado para las personas que entren a Francesca Soto Oficial en Facebook. Yo tengo un grupo de apoyo especialmente para madres o padres y madres en todos los niveles. Yo digo madres tía, madres abuela, en fin, cuidadora, que se llama Madres que Cuentan. Ahí yo compartí un video sobre la historia de esta madre que perdió a un hijo sumamente brillante, un hijo que no tenía ningún problema en el mundo de las drogas ilegales ni nada de esto. Simplemente él comenzó con unos dolores y creó adicción a la sustancia que era legal y lamentablemente falleció. Recetada hasta el punto de que su sistema no le responde. Comienza el abuso porque hay una relación directa. Aunque tenga la condición y me la receta un médico, que los médicos son muy buenos en Puerto Rico,
pero me causa una euforia, un estado placentero, entonces yo empiezo a asociar Sí, lo que dolor, pasa es que euforia y aquí uso. uno va y simplemente buscaste la receta y te la tomas porque ya te la recetaron y no dice si te dio Ujú. ciertas sensaciones, que es importante, y eso lo dice en la misma receta, Claro. que te dicen en caso de que de los Ujú, problemas ujú. secundarios. Pero como no estamos educados a parar si este medicamento no te hace buenos efectos y si tienes una euforia Claro. demasiado que te sientes que no eres tú, si usted entiende que entonces esos medicamentos, aunque sean recetados, son más los contras que los pros, por favor, Claro. comuníquelo. Fíjate, Fíjate, ¿hay alguna línea de teléfono para uno? no necesariamente que yo conozca, si la línea Paz tiene unos profesionales muy buenos En que el caso siempre de adicción, responden y exacto. pueden dirigir, y en otras áreas hay ahora lo que se llama las certificaciones de primeras respuestas de ayuda para manejar crisis de opiáceo, y va dirigido más a adultos. Sin embargo, mira, uno de los beneficios, ¿verdad?, de las propuestas que se pudieran considerar en la revisión y actualización de la ley, la creación de todo un escenario específico para trabajar sustancias, porque es que así es que lo ha tenido que hacer Estados Unidos. No ha podido Es con dividir empuje todo. dividirlo. Muy Sí. bien. No es volver atrás, no, es que el campo de prevención Tener a alguien y 24/7 tratamiento para llamada, otro en línea. tiene que ir por una línea de política pública específica. Si lo siguen mezclando con todos los issues de salud mental, los vas a tener, es importante, pero el No va a dar nivel, basto no, y no, no, y el llega. nivel de calidad va a bajar, va a bajar. Así que una de las cosas que pudiera beneficiar es que fuera mandatorio para los médicos que van a recetar, cuando hay algún indicador de historial de uso de sustancias, referirlo a un profesional de la adicción para que haga Un profesional una sesión que de esté certificado evaluación en de adicción. ese mismo, para que haga entonces una recomendación. Doctor, entonces una pregunta que usted entiende que es incorrecta, me lo puedes dejar saber. Entonces el tema de adicción no puede ser visto jamás y nunca como exclusivamente como un trastorno psiquiátrico. Esto no, pienso yo que no debería ser pues visto mira, así. es una cuestión de lenguaje, estoy de acuerdo contigo. Te voy a dar este detalle, me acuerdo hace bastantes años atrás. Hubo una revisión dentro de ese proyecto de ley que trató de actualizar y que eventualmente quedó en la 183, toda esta terminología. La realidad es que el planteamiento con la mesa es, ok, tenemos casi 200.000 usuarios de sustancia, ¿verdad? Dentro de los estudios que se ha podido levantar. Aquí en Puerto Rico hay más. ¿Hay más? Ok. Y eso es, sí, claro, mezclando entre lo que menciona, drogas legales y ilegales. La pregunta es, ¿tiene el suficiente psiquiatra para atender que en 24 horas lo tenga que ver un psiquiatra para entonces ordenar una reclusión? Un referido? Eso no es viable. Cosas así, es importante levantarlas de nuevo. Pero mira, Francesca, la definición de la adicción hoy día en estándar de práctica es que es una enfermedad del cerebro. Así como se le conoce. Qué bueno que lo traes aparte, porque yo no lo veo como algo psiquiátrico, porque como indiqué, No, claro. esto le puede ocurrir a alguien que sufría dolor de espalda, lo operaron, o hasta en el caso de las mujeres que ahora están con esta modalidad de todas querer con este tipo de adicción, que hay que hablar, lo de las cirugías plásticas. Eso es otro tema que yo lo quiero traer, ¿te acuerdas? Pero yo sé que me van a caer cuando yo traiga ese tema, me pueden venir chinches, pero no importa, son temas importantes que hay que hablarlo, que hablarlo. Sí, yo no haría un cerco cuando aborde el tema de la adicción como una enfermedad del cerebro. Al contrario, abriría un acercamiento biopsicosocial e incluso más amplia, espiritual. Que puede tener múltiples definiciones y múltiples ópticas de ver esa línea. Oye, exacto. Qué chévere. ¿Sabes qué? Lo que me estás diciendo y viendo tu expresión es que te interesa el film, que te gusta el film, que es retante. Eso lo hay que levantar ahora mismo, con una revisión y la profesionalización del campo, para que la gente tenga oportunidades, no tanto de trabajo, sino que las personas puedan recibir un buen servicio. Hay muchos temas de índole social que cuando yo les veo una definición exclusiva, yo digo,
Me dan yo estaría haciéndole un attach a todo eso, claro, y cambiándole y añadiéndole, claro, y un par de líneas rojas, claro, que por eso de nuevo yo dije, no, yo vuelvo de nuevo a la línea de sociología, claro, porque hay muchos temas que hay que mirar. Y hay que verlo desde otra perspectiva. Mira, una de las cosas que hemos detectado, pues antes los médicos recetaban y decían, mira, tienes que tener cuidado por esto y por esto. Pero mira, cuando tú trabajas con un usuario de sustancia, lo que tú le digas a una persona en un escritorio, eso no esperes una respuesta. El trastorno es mucho más complejo que eso. Lo que tú hagas en equipo, o si no tienes el equipo on board en tu oficina, lo que puedas hacer dirigiendo y refiriendo a profesionales responsables, como tú dices, que abren la puerta y que empiezan a mirar, mira, esta persona se puede beneficiar de esto, se puede beneficiar de esto. Tenemos estos recursos aquí, existen estas posibilidades, de eso que se trata, Uh-huh. ¿Qué respuesta, qué primera respuesta yo le puedo dar a un usuario de sustancia en un evento o en una situación de crisis? Doctor, en estos días, mientras yo leía, hacía mis asignaciones de literatura en varios temas, me llegó un mensaje así bien profundo, que si vemos las cosas definidas, inclusive los que somos profesionales, uh-huh, si nos creemos que no las sabemos ya todas o que ya todo está ya ahí establecido y es como es, no evolucionamos. No. Y las cosas no las podemos ver simplemente ya con esas definiciones que están dadas. Hay que ver más allá, porque también hay que ver desde qué época, y qué bueno que tú traes este tema de una ley que se implementó en el año 2000, porque hay que estar revisando las cosas. Asimismo, como hay cambios en cuestión hasta de moda, la moda no es igual en la actualidad, en tecnología, las definiciones no son simplemente estáticas, también evolucionan con la época. Entonces, tienen que haber personas que y que estemos dispuestas a la crítica constructiva. Sí, porque y la apertura. Exactamente, porque entonces vamos a construir una mejor sociedad, claro, mejores técnicas, mejores formas de llegar a las personas, que es lo más importante, porque profesionales como usted y como yo en esta línea, claro, estamos dispuestos a ver esos cambios, a salvar vidas, que es bien importante, a la rehabilitación. Mira, una de las cosas que hay... Ya estamos por cortar, así que dime rapidito. Bien rapidito, un cambio sustancial. Los programas de tratamiento residencial, la tendencia en Estados Unidos y la rentabilidad para aseguradoras que cubran son de menos tiempo, lo que se llaman los short term. Ya la idea de tener 12 meses, 18 meses una persona en residencial no es ni siquiera medible de efectividad. Exacto. Y ahora se combina lo que es los short term con los ambulatorios intensivos de continuidad. Doctor ahí Costa, hay un ejemplo. Pues ahí te quiero para traer otro día, y quiero traer el tema del cannabis, que ese tema está ahora en auge y yo creo que es sumamente interesante, y entonces te quiero a ti y a otro profesional que sea en el área de la toxicología, un toxicólogo. Quiero aquí, que yo creo que es importante. Sí, pues muchas gracias, doctor Costa. Yo voy a tener toda la información del doctor. Él tiene programas de certificación para que las personas sigan adiestrándose, porque estos temas son sumamente importantes. Así que entren a Francesca Soto Oficial a través de Facebook o a www.francescasoto.com. Que tengan todos excelente domingo y gracias por sintonizar Pulso Emocional. WKAQ 580 saca la cara por el pueblo de Puerto Rico. Vivimos una de las peores crisis sociales de nuestra historia. Violencia, crimen, corrupción, depresión, suicidios, adicciones alcanzan cifras alarmantes. No podemos hacernos de la vista larga. WKAQ, comprometida con Puerto Rico, presenta Pulso Emocional con Francesca Mari Soto, socióloga, psicóloga, asesora en conducta humana y social, con más de 10 años de experiencia, llega al 580 para formar parte de nuestro esfuerzo por un mejor país. Francesca Mari Soto, fundadora de Estructura Latina, sociedad sin fines de lucro, enfocada en los más necesitados, trae su pasión, conocimiento y experiencia en el campo de las ciencias sociales y salud mental, porque estamos seguros que vamos a salir
de esta crisis que nos azota. Todos nacimos con un propósito y no hay una fecha exacta de inicio para el mismo. Si te sientes perdido en el camino, quiero que sepas que mientras tengamos vida, no hay imposibles. Pulso Emocional con Francesca Mari Soto. Domingos a las 7 de la mañana por WKAQ 580. Sacando la cara por el pueblo de Puerto Rico.